Capítulo 151. Justo cuando Kurama estaba a punto de volver a su rutina habitual, Tsunade regresó. Efectivamente, Tsunade seguía siendo Tsunade. En la oficina del Hokage durante el día, ella se había mostrado firme. Si no regreso, pues no regreso. Tan testarudo. Tan decidido. Aún así, el cuerpo era honesto. Al terminar su trabajo, se encontró caminando sin rumbo por el pueblo. Sin darse cuenta, estaba frente a la casa de Kusina. O mejor dicho, su casa. Inicialmente, el lugar le había sido asignado a Kusina por el tercer Hokage. Era grande, con capacidad para más de una docena de personas. La antigua casa de Tsunade en Konoha se había mudado hacía tiempo. Cuando se convirtió en Hokage, le dio pereza buscar un nuevo hogar, así que simplemente se instaló allí con Kusina. Dentro, Kusina y Senju Toka escucharon los pasos de Tsunade acercándose. Por alguna razón, cuando llegó a la puerta, el corazón de Tsunade se aceleró. ¿Kusina? ¿Kurama? ¿Siguen despiertos? Preguntó en voz baja, para no molestarlos demasiado tarde. Ah, Tsunade-ne. Has vuelto. Estaba a punto de irme a la cama, respondió Kusina alegremente. Bueno, no me dejes que te mantenga despierto. Estaré allí pronto. Tsunade estiró los brazos por encima de la cabeza, crujiendo la espalda. Estar sentada en la oficina del Hokage todo el día no era fácil. Claro que ser Hokage no se trataba solo de gloria en el campo de batalla. Si se sentaba demasiado tiempo en esa maldita silla, se le ponían los hombros rígidos. Menos mal que era una ninja médica. En el momento en que Tsunade entró, Kusina pareció volverse aún más enérgica. Kurama, holgazaneando perezosamente, extendió la mano y pasó los dedos por el largo cabello rojo de Kusina. Como Tsunade ha vuelto, supongo que iré a mi habitación. Kusina entrecerró los ojos de inmediato. Kurama, ¿mientes? Kurama sonrió con suficiencia. ¿Mentir? ¿Sobre qué? Kusina resopló, cruzándose de brazos. La última vez, cuando Tsunade también estuvo aquí, las cosas se pusieron mucho más interesantes. TSK, su sonrisa se volvió traviesa. Quería saber sobre la tercera opción. Kurama, dime de una vez. ¿Cuál es la tercera opción? Como Kusina insistía tanto, él no tuvo más remedio que complacerla. La primera opción es el pequeño 9 colas, comenzó. El segundo son las manos. Y el tercero, son las colas. Los ojos de Kusina se iluminaron. Nunca antes había sentido algo así. Mientras tanto, en Sunagakure, con la misteriosa desaparición del tercer Kazekage, la aldea se sumió en el caos. Rasa había tomado el control temporal, gestionando los asuntos en su ausencia. Luego estaba el asunto de Sasori de la Arena Roja, un ninja rebelde de rango S nieto de Chiyo y un genio titiritero. Su deserción había sido un duro golpe para la aldea. Ahora, Sunagakure no tenía Jinchuriki. El Kazekage más fuerte de su historia había desaparecido. La aldea era inestable internamente y vulnerable externamente. Ninguna aldea shinobi podría resistir una crisis así por mucho tiempo. Karura estaba en un tejado, mirando a lo lejos. Tenía mucho en qué pensar. Rasa se acercó a ella con un tono suave pero firme. Karura, ¿has reconsiderado lo que dije? Ella no se giró para mirarlo. Kazekage-sama, lo siento, pero no me interesa. No se trata de intereses, Karura. Se trata de la supervivencia de Sunagakure. A Rasa, al igual que el tercer Hokage, le encantaba usar la aldea como arma para manipular a la gente. Karura se burló. No uses la aldea para presionarme. Solo te hace más insoportable. Ella le lanzó una mirada fría antes de darse la vuelta. Rasa había propuesto matrimonio. No por amor. Al menos, eso afirmaba. Su unión, insistía, podría crear un nuevo límite de linaje. Un heredero poderoso que podría fortalecer a Sunagakure. En realidad, era tanto político como personal. La amaba desde hacía mucho tiempo. Pero en lugar de confesárselo como un hombre normal, ahora intentaba obligarla a hacerlo. Karura era poderosa. Su habilidad para manipular la arena y obtener una defensa absoluta era única en Sunagakure. Tras rechazar la propuesta de Rasa, Karura regresó a casa. Contempló el cielo, observando cómo pasaban las nubes. Por un instante, creyó ver algo, una silueta familiar. Cabello rojo fuego. Una sonrisa llena de travesuras. ¿Kusina? Karura parpadeó y la ilusión desapareció. Las nubes eran solo nubes. Pero aún así, su mente regresó a la tercera guerra shinobi. Hasta el día en que peleó contra Uzumaki Kusina, la habanero al rojo vivo. Ella había perdido esa pelea. Estrepitosamente.
No solo derrotada, sino humillada. Kusina había jugado con ella, agarrándola de maneras que dejaron a Karura nerviosa y furiosa. Entonces ella escuchó los rumores. El habanero al rojo vivo se había convertido en el cuarto Hokage. A pesar de su pasado como enemigos, Karura se sentía genuinamente feliz por ella. Incluso inspirado. Desde ese momento, se fijó una meta. La próxima vez que se encontraran, sería como iguales. Ella ostentaría el título de Kazekage. Después de que el tercer Kazekage desapareciera, ella casi había logrado ese sueño. Ella había competido con Rasa por el puesto de Kazekage interino. Y perdido. Por un solo voto. Eso dolió. Ella no era de las que culpaban a los demás por sus fracasos. Pero desde que Rasa asumió el cargo, algo en él había cambiado. Ahora era diferente. Más manipulador. Más despiadado. Y ahora estaba tratando de obligarla a casarse con el pretexto de proteger el pueblo. Últimamente, se encontraba mirando hacia Konoha cada vez con más frecuencia. No conscientemente. Su cuerpo simplemente se movió por sí solo. No ayudó que Rasa le hiciera la vida imposible. Pensaba cada vez más en la posibilidad de abandonar su Nagakure. Abandonarlo todo y convertirse en una ninja rebelde. Como lo hizo Sasori. Con su talento, la traición de Sasori había dejado a su Nagakure indefenso para detenerlo. Si ella se fuera, tal vez tampoco podrían detenerla. Ella negó con la cabeza. No, todavía amaba esta tierra. Pero incluso el perro más leal morderá si lo arrinconan. Por primera vez, la idea de irse no parecía tan imposible. ¿Qué debo hacer? Susurró Karura para sí misma. De regreso en Konoha, Tsunade llegó temprano a la oficina del Hokage. Ella caminaba un poco extrañada, sus movimientos eran rígidos y torpes. Afortunadamente, las calles estaban casi vacías a esa hora de la mañana. No había nadie para presenciar su lucha. Con una agilidad propia de un ninja, se coló en la oficina y se desplomó en su silla, suspirando aliviada. Maldita sea, murmuró. Todo esto es culpa de Kurama. Capítulo 152. Maldita sea. Es culpa de ese cabrón. Tsunade maldijo en voz baja. Ayer ese gilipollez volvió a aparecer por su casa, como siempre. Justo después de tener una gran pelea con Kusina. Y ahora estaba actuando como si nada hubiera pasado. Entonces, esta mañana, Tsunade se encontró en esta situación. Dolorida, exhausta y apenas capaz de moverse. Menos mal que era una ninja médica. Ella sabía exactamente cómo curar su propio cuerpo. Pero de nuevo, Tsunade no era solo una ninja médica cualquiera. Unos minutos después, sus doloridas piernas y espalda estaban completamente curadas. Anoche, había intentado mantener el silencio para no perturbar el descanso de Kusina. Cabrón. Es todo culpa suya, masculló de nuevo, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. A pesar de sus quejas, no podía negar lo mucho que lo disfrutaba. Un día, pensó, se dejaría llevar por completo. Pero por ahora, no estaba segura de si realmente había despertado a Kusina o no. Ella no podía controlar esas reacciones inconscientes y confusas. HMPH, me ocuparé de ese tipo la próxima vez. Tsunade hizo pucheros mientras volvía su atención a la montaña de documentos apilados en su escritorio. Le dolía la cabeza solo de pensar en todo el trabajo que tenía que hacer. La tierra del agua, Kirigakure. Señor Ao, hemos obtenido información sobre la persona que estaba buscando. Ah, ¿sí? Déjame ver. Un agente ambú enmascarado le entregó un pergamino a Ao. Cuando Ao lo desenrolló, sus ojos se abrieron en estado de shock. La persona que quería investigar, ¿era ellos? Durante la tercera gran guerra ninja, una sola bomba bestia con cola de esta persona había aniquilado a un batallón entero de shinobi de la niebla. Ao nunca había olvidado esa batalla. Durante años, había sufrido noches de insomnio, atormentado por ese poder abrumador. Las pesadillas lo atormentaban, todo por culpa de ese individuo. Incluso ahora, todavía recordaba vívidamente el momento en que los legendarios 7 espadachines de la niebla fueron aniquilados por una sola bomba de bestia con cola. Ese era un recuerdo que nunca lo abandonaría. Horripilante. Pero ahora finalmente tenía nueva información. Ao esperaba que saber más finalmente le permitiría dormir en paz. Continuó leyendo el pergamino. El objetivo actualmente residía en la aldea oculta de la hoja, en la Tierra del Fuego. Un Chunin de élite de Konoha. Incluso había una nota. Se sabía que este individuo tenía una relación cercana con la esposa del ex Hokage, la infame habanero rojo sangre, Uzumaki Kusina. ¿El Chunin de élite de Konoha? La expresión de Ao se oscureció.
Si este individuo podía desatar bombas de bestia con cola, entonces tenían que estar vinculadas a una bestia con cola. Y la única bestia con cola conocida de Konoha, era el 9 colas. Podría ser. ¿Esta persona era el actual Jinchuriki de 9 colas de Konoha? La posibilidad le provocó un escalofrío en la espalda a Ao. Si fuera cierto, entonces este individuo probablemente había alcanzado un estado de sincronización perfecta con el 9 colas. Ao ni siquiera quería considerar ese pensamiento. Pero si ese fuera el caso, entonces Kirigakure estaría en serios problemas. Actualmente, su cuarto Mizukage, Yagura, también era un Jinchuriki, de las 3 colas. Sin embargo, Yagura aún no había alcanzado el dominio perfecto sobre su bestia. Aún así, Yagura estaba confiado. Creía que no estaba lejos de alcanzar ese nivel de control. Después de recibir la información, Ao se la informó inmediatamente al cuarto Mizukage Yagura. Un shinobi de Konoha, y posiblemente el Jinchuriki de 9 colas. La expresión de Yagura se volvió sombría mientras absorbía la información. Parece que Konoha se está volviendo cada vez más problemática. Hace años, durante la tercera gran guerra ninja, los legendarios 7 espadachines de la niebla fueron aniquilados por un solo shinobi de Konoha, Migdai, usando solo taijutsu. Desde entonces, Kirigakure había luchado por reconstruir esa temible unidad. Incluso ahora, aún no habían encontrado 7 sucesores dignos. Las fuerzas actuales de la niebla carecían de shinobi lo suficientemente fuertes como para llevar el título de los 7 espadachines ninja de la niebla. ¿Nos dirigimos hacia otro gran conflicto? Yagura miró por la ventana, perdido en sus pensamientos. Tierra del Fuego, aldea oculta de la hoja. Tsunade se apoyó en su escritorio, mirando a Kurama con diversión. Ataque Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Rin. Ya has estado realizando misiones de rango D durante un tiempo. Ahora te voy a dar una misión de rango A. Los ojos de Obito se iluminaron de emoción. Estaba harto de esas aburridas misiones de rango D. La mayoría de ellos eran simplemente recados. Ayudar a los granjeros, cuidar niños, atrapar mascotas perdidas o ahuyentar a pequeños bandidos. ¿Esto era lo que significaba ser un shinobi? De ninguna manera. Él iba a convertirse en Hokage un día. Misiones como estas no lo acercarían más a ese objetivo. Solo las misiones de rango B y rango A le permitirían demostrar su valía. Obito había estado esperando esta oportunidad durante tanto tiempo. Iba a demostrar a todo el mundo de qué estaba hecho. Especialmente Rin. Quería que ella lo mirara y dijera esas 4 palabras mágicas. Obito es tan genial. La misión. Dirigirse a la frontera del País del Fuego y expulsar a los shinobi invasores de la niebla. Esta sí que fue una misión. Una batalla entre ninjas. Los detalles están todos aquí. Solo asegúrense de que todos regresen con vida, dijo Tsunade con tono serio. En realidad, había mucho más en esto de lo que ella les había contado. Esta misión había sido organizada especialmente a petición de su maestro. ¿El verdadero objetivo? Su maestro estaba buscando en secreto al cuarto Mizukage, Yagura. No, en realidad no era Yagura a quien perseguían. Era la bestia con cola dentro de él. 3 colas. Una pequeña isla en la Tierra del Agua. Danzo llegó con 2 agentes de Road. Un total de 3 personas. Por otro lado, toda el área estaba bajo el control de Kirigakure. Docenas de Anbu de la niebla los rodearon. Asesinos a sangre fría. Cada uno irradia un aura asesina. Cuarto Mizukage, así es como se da la bienvenida a los invitados. El único ojo que le quedaba a Danzo miraba fijamente hacia el imponente edificio que se encontraba frente a él. La entrada permaneció cerrada. Entonces, hacer clic. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido. De allí salieron 3 figuras. En el centro estaba un hombre que parecía un niño pero, de hecho, era un guerrero experimentado. Cuarto Mizukage Yagura. A su izquierda y derecha estaban Aoi Raiga. Danzo sonrió. Qué atrevido de tu parte venir aquí con solo 3 personas, dijo Yagura, divertido. Si no tuviera coraje, no habría vivido tanto tiempo. Danzo había venido a hacer una propuesta. Una alianza entre Kirigakure y Road para destruir Konoha. Si fuerzas externas atacaran primero, Konoha caería en el caos. Y cuando la victoria estuviera asegurada, la Tierra del Agua tomaría su parte del botín. El interés de Yagura se despertó. Se estaba gestando una tormenta. Capítulo 153. Danzo siempre había sido un hombre de sombras, acechando en la oscuridad de Konoha, manejando los hilos desde la sombra. Nadie sabía con certeza cuántos actos vergonzosos había cometido en secreto.
Un hombre como él, astuto y despiadado, jamás era confiable. El cuarto Mizukage Yagura era muy consciente de esto. Aún así, había permitido que Danzo viniera a negociar. Pero con condiciones. A Danzo solo se le permitía traer 2 subordinados, no más. Yagura, sinceramente, esperaba que el viejo halcón de guerra se negara, pero aquí estaba, llegando con solo 2 hombres. Una rara muestra de confianza. Tal vez la cooperación no era imposible después de todo. Danzo, habla. ¿Cuál es tu plan? Preguntó Yagura con un tono interesado. El único ojo descubierto de Danzo brilló. Sencillo. Tsunade ocupa el trono del Hokage. Conozco las debilidades de Konoha mejor que nadie. Cuando llegue el momento, mis fuerzas atacarán desde dentro. Tú atacarás desde fuera. Derrocarla no será difícil. Yagura no era tonto. Sabía que el poder de Danzo se extendía profundamente en las venas de Konoha. Si había alguien capaz de desmantelar la aldea desde dentro, ese era él. Pero aún así, la confianza era un asunto completamente distinto. Yagura se burló, inclinándose hacia adelante. Danzo, ¿por qué debería creerte? Dame una razón. Dame una garantía. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en el rostro arrugado de Danzo. Muy bien, esto debería bastar. Con un movimiento de sus vendajes, su Sharingan cobró vida. 3 tomoe giraron rápidamente, irradiando una energía siniestra. Los instintos de Yagura se encendieron. Sintió la distorsión en su chakra, la sutil atracción de una ilusión. La intención asesina que emanaba de Danzo era innegable. TCH, ¿sigues haciendo bromas? Se burló Yagura. Genjutsu. ¡Qué risa! Como Jinchuriki, esas ilusiones eran inútiles contra él. Ao, Raiga, ocúpate de ellos. Yagura ladró. Los shinobi de la niebla rodearon a Danzo y sus hombres al instante, con las armas desenvainadas, formando un círculo mortal. Pero Danzo, tranquilo y calculador, simplemente rió entre dientes. Como era de esperar de Mizukage, no te dejas influenciar tan fácilmente. Yagura hizo crujir los nudillos. Yo mismo me encargaré de ese viejo bastardo. Los 2 peones son tuyos. Entendido, Mizukage-sama. Rugieron sus hombres. Yagura casi había considerado la idea de trabajar con Danzo. Casi. Pero el corazón de Danzo aún pertenecía a Konoha. Su intento de crear una ilusión era prueba de ello. Había subestimado a Yagura. Un error del que se arrepentiría. El carnicero está emocionado de probar a un Kage en combate por primera vez. Dijo Danzo, con una sonrisa en los labios. Luego, desenvolvió completamente sus vendajes, revelando un brazo cubierto de Sharingan. Docenas de ojos carmesí lo miraban con avidez. Una visión grotesca. Incluso los curtidos shinobi de la niebla se estremecieron ante su monstruosidad. Yagura, sin embargo, se limitó a burlarse. Realmente eres un viejo repugnante. Llegar tan lejos por el poder, Danzo había masacrado a los Uchiha por esos ojos robados. Típico de Konoha. Siempre hablando de paz mientras se pudre por dentro. Pero ese era el problema de Konoha. Muere, viejo. Rugió Yagura. Tejió señales rápidamente. Liberación de agua. Bala de dragón de agua. Un enorme dragón surgió detrás de él, con sus fauces llenas de colmillos, rugiendo mientras se abalanzaba sobre Danzo. Liberación de viento. Gran avance. Danzo contraatacó con una poderosa ráfaga de viento, lanzando al dragón de agua en espiral. La tormenta de viento no cesó, abalanzándose directamente hacia Yagura. HMPH. ¿Tienes algunos trucos, viejo? Yagura no se movió. No tenía por qué hacerlo. Un chakra rojo oscuro rezumaba de su piel. El velo de la bestia con cola se formó a su alrededor. Los vientos violentos lo azotaron, pero salió ileso. Luego, como si fuera un borrón, se movió. Una mancha carmesí se dirigió hacia Danzo. Antes de que el halcón de guerra pudiera reaccionar, auge. El puño de Yagura, repleto de chakra, impactó contra el pecho de Danzo, estrellándolo contra la pared de roca distante. El impacto partió el cuerpo del anciano por la mitad. La sangre salpicó el campo de batalla. Yagura se burló. ¿La supuesta élite de Konoha? ¡Qué patético! Ni siquiera había desatado todo el poder del Tres Colas, y Danzo ya se había derrumbado. ¡Qué risa! TCH. No sé de dónde sacó las agallas para desafiarme. Yagura se dio la vuelta, desinteresado. La batalla había terminado antes de empezar. O eso creía él. Una voz escalofriante resonó en el aire. Si uno no es suficiente, ¿qué tal otro? Yagura se congeló. Esa voz, imposible. Se giró bruscamente.
Danzo estaba detrás de él, completamente ileso. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par. ¿Qué? Solo estabas. Dirigió su mirada al cadáver. Seguía allí. Sin embargo, Danzo estaba allí, vivo. No. Esto no era un clon. No era una ilusión. El estómago de Yagura se retorció. Esto no es posible. Oh, pero lo es. La voz de Danzo rezumaba presunción. Los instintos de Yagura le gritaban, muévete. Ahora. Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fría le agarró la espalda. Considera esto como una venganza por esa patada. El pie de Danzo se estrelló contra la columna vertebral de Yagura, lanzándolo a volar. Se estrelló contra varios árboles antes de estrellarse contra el suelo, gimiendo. Mizukage-sama. Gritaron sus hombres, corriendo hacia adelante. Yagura maldijo en voz baja. Incluso con el chakra de su bestia con cola, lo había sentido. Mientras intentaba ponerse de pie, se quedó congelado. Su cuerpo se negó a moverse. Marcas negras se extendieron por sus extremidades. ¿Qué es esto? Yagura apretó los dientes. Una técnica de sellado. Una poderosa. TCH. ¿Cuándo? Entonces lo golpeó. En el momento en que Danzo lo tocó. Maldita sea. Danzo rió entre dientes con sarcasmo. Deberías haber tenido más cuidado, Mizukage. Ahora no eres más que una bestia enjaulada. Protejan a Mizukage-sama. No dejen que este bastardo se le acerque. Gritó Bao. Los shinobi de la niebla formaron una barrera protectora alrededor de su líder caído. Pero Yagura lo sabía. Esto era inaceptable. Su furia se encendió. Te atreviste a tenderme una trampa. Su ira estalló. Una monstruosa ola de chakra brotó de su cuerpo. Las marcas negras comenzaron a desaparecer, quemadas por el poder puro. Entonces, una sonrisa maliciosa dividió el rostro de Yagura. Un aura roja oscura lo envolvió, distorsionando su forma. 3 colas enormes emergieron de su espalda, balanceándose violentamente. La sonrisa de Danzo vaciló. Ah, ¿sí? Ahora, podríamos tener una pelea de verdad. Los ojos rojos sangre de Yagura ardían de odio. Ahora sí que estás en problemas. El campo de batalla tembló. Esto ya no era una batalla entre hombres. Esto era la guerra capítulo 154. Esto es malo. Danzo entrecerró los ojos mientras observaba al cuarto Mizukage, Yagura, con todo su cuerpo completamente negro. Su expresión era sombría. El Yagura actual no podía transformarse completamente en el tres colas. Si lo hiciera, la bestia le arrebataría el control. Pero esta forma, esta semitransformación, era la más fuerte que podía lograr conservando su propia voluntad. Un chakra oscuro lo envolvió, y 3 colas monstruosas se balancearon tras su espalda. En ese estado, incluso podía desatar una bomba bestia con cola. Realmente me enojaste, viejo, gruñó Yagura, con la voz distorsionada y sus pálidos ojos fijos en Danzo con intenciones asesinas. Una oleada de chakra surgió del suelo. Danzo no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un brazo de chakra le apresara la garganta. No había tensión visible, ningún esfuerzo, solo una fuerza bruta y aplastante. Con un movimiento de muñeca, Yagura rompió el cuello de Danzo como si fuera una ramita. Se acabó, declaró Yagura con frialdad. Mizukage-sama. Ese bastardo sigue vivo. ¿Qué? Los ojos de Yagura se dirigieron hacia un lado, y allí, de pie sobre un gran árbol a 100 metros de distancia, estaba Danzo. Danzo mantuvo su distancia del Mizukage de media cola bestia, calculando. Ao, el perspicaz shinobi de la niebla, frunció el ceño. Había estado observando atentamente. Cada vez que muere, murmuró Ao, su chakra fluctúa. Se contrae un instante antes de estabilizarse. Y lo más importante, la mirada penetrante de Ao se fijó en el brazo derecho de Danzo. Cada vez que muere, uno de los Sharingan de su brazo se cierra. Un escalofrío recorrió a los shinobi de Mist presentes. Este bastardo, la voz de Yagura estaba cargada de fastidio. Así que ese es tu truco, Danzo. Pero aunque tengas 1000 vidas, te mataré 1000 veces. El rostro de Danzo se ensombreció. Fue más rápido de lo que esperaba. Los shinobi de la niebla habían descubierto el secreto de Izanagi demasiado rápido. Silbido. 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 Una ligera llovizna comenzó a caer y las gotas de lluvia golpeaban el campo de batalla. Yagura no tenía intención de dejar respirar a Danzo. Su chakra azul y rojo se arremolinaba y se condensaba, formando una pequeña esfera negra en su boca. Una bomba de bestia con cola. La gran presión del aire provocó grietas que formaban telarañas en el suelo. Las pupilas de Danzo se encogieron.
En el momento en que la boca de Yagura se hinchó, Danzo supo que era demasiado tarde. Auge. El mundo explotó en luz. La bomba bestia con cola fue disparada a una velocidad aterradora. Danzo no tuvo tiempo de esquivarla. Auge, una explosión ensordecedora atravesó el paisaje, dejando tras de sí un enorme cráter. La fuerza de la explosión envió ondas de choque a cientos de metros en todas direcciones, destrozando árboles y rocas como si fueran papel. Este era el poder de una bestia con cola. No es de extrañar que cada pueblo del mundo quisiera el suyo propio. Después de que el polvo se asentó, dos figuras permanecieron cerca, observando la destrucción. Danzo, ¿ya terminaste? La voz era profunda y divertida. Danzo exhaló, sacudiéndose el polvo. Kurama-sama, el oponente es el Mizukage. Y un Jinchuriki perfecto, además. Estoy un poco perdido. Kurama sonrió con suficiencia. El plan había salido exactamente como esperaba. Toda la farsa de Danzo de negociar con el cuarto Mizukage fue idea de Kurama. Danzo nunca estuvo destinado a ganar. Era un peón. Kurama había orquestado todo. Los shinobi de la niebla se tensaron al notar una nueva figura entre ellos. ¿Cómo? ¿Cómo había logrado atravesar su perímetro sin ser detectado? Maldita sea, gruñó uno de ellos. ¿Cómo demonios entraste aquí? Una pregunta ridícula. Kurama simplemente entró. El rostro de Ao palideció. Conocía a este hombre. Esta era la fuente de sus pesadillas. Kurama. Danzo, un anciano de Konoha, un hombre temido por muchos, estaba al lado de este hombre como un simple subordinado. Mizukage-sama, susurró Ao. Es él. Él fue quien aniquiló a los 7 espadachines ninja. Kurama. La expresión de Yagura se volvió seria. ¿Este tipo? El cuarto Mizukage estudió a Kurama con atención. No sintió nada. Ni un chakra abrumador, ni un aura opresiva. Solo un hombre de aspecto normal. Y, sin embargo, este era el que había destruido una isla entera. Kurama sonrió cuando notó a Ao. Ao, eres un tipo duro. Sobreviviste a 2 bombas bestia con cola. Impresionante. ¿2? Ao frunció el ceño. Solo había sido golpeado por uno. Kurama rió entre dientes. No se refería a esta batalla. En otra línea temporal, en otra guerra, Ao había sido alcanzado por la bomba bestia de 10 colas y, de alguna manera, sobrevivió. El destino era así de divertido. Ao no era solo un superviviente. Era un hombre que había aprendido a manejar la tecnología, un hombre que algún día empuñaría una ametralladora Gatling alimentada por chakra. Kurama se volvió hacia Yagura. ¿Quieres saber qué pasó con los guardias de afuera? Silencio. La razón por la que pude entrar tan fácilmente, es porque no pudieron detenerme. Bastardo. Gruñó un shinobi de la niebla. No saldrás vivo de aquí. ¿Partida? Kurama ladeó la cabeza, divertido. ¿Quién dijo que me iba? Los dedos de Yagura temblaron. Él no iba a contenerse. Años atrás, durante la tercera gran guerra ninja, Kurama disparó una bomba bestia con cola que aniquiló una isla entera. Cientos de shinobi de la niebla murieron en un instante. Ese momento cambió el rumbo de la guerra entre Konoha y la niebla oculta. Ahora, frente a él, estaba el hombre responsable. Yagura desapareció como un rayo, reapareciendo frente a Kurama con un solo paso. Su brazo se balanceó hacia abajo, con la intención de aplastarle el corazón. Danzo no pudo reaccionar ante este ataque. Kurama debería ser lo mismo. Un golpe. Una muerte. Pero, silbido. La mano de Yagura cortó una imagen residual. ¿Qué? Esa velocidad, no era humana. Este tipo, es rápido. Una voz susurró junto a su oído. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par. ¿Cuándo? Kurama estaba a su lado, con su mano apoyada en el hombro de Yagura como si estuviera consolando a un niño. Yagura nunca había sentido ese peligro. Ni siquiera por parte de Danzo. Los trucos de Danzo eran molestos. Pero este hombre lo aterrorizaba. Apretó los dientes, la rabia le ardía en el pecho. Bastardo, muere. Una cola se extendió y atravesó directamente el pecho de Kurama. Otra cola se enroscó a su alrededor, atándolo fuertemente. Yagura sonrió. Te pillé. Kurama, a pesar de que la cola lo estaba atravesando, solo se rió entre dientes. Como era de esperar de un Mizukage, reflexionó con tono juguetón. Sigues tan seguro, incluso ahora. De verdad que no entiendes tu situación. Capítulo 155. Una de las colas de Yagura se enroscó fuertemente alrededor de Kurama, atrayéndolo y dejándolo inmóvil.
Las otras dos colas adicionales se lanzaron hacia adelante con una fuerza monstruosa, apuntando directamente al corazón de Kurama. El rostro rojo oscuro de Yagura se retorció en un gruñido salvaje, su expresión era de pura sed de sangre. Esto era todo. Kurama estaría acabado. Pero justo cuando las colas perforantes estaban a punto de dar en el blanco, se congelaron, suspendidos en el aire, a apenas una pulgada del corazón de Kurama. ¿Qué? Los ojos de Yagura se abrieron con incredulidad. Reunió todas sus fuerzas, pero sus colas se negaron a avanzar. Una escalofriante comprensión se apoderó de él. Algo había tomado el control. Emergiendo de la neblina del campo de batalla, otro par de colas monstruosas se enroscó alrededor de las de Yagura, sujetándolas por completo. Desde el cuerpo de Kurama, estos apéndices antinaturales habían surgido, bloqueando el asalto del Mizukage. No solo eso, sino que otra cola se deslizó hacia la otra amenaza del campo de batalla, el Doctor Oculto, y lo atrapó también. Este poder, no puede ser, la respiración de Yagura se volvió entrecortada. Una abrumadora sensación de peligro inundó sus instintos. Los labios de Kurama se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Qué te pasa, Mizukage? ¿Sorprendido? Soltó una risita. Mis colas son mejores que las tuyas. La expresión de Ao se ensombreció. El ninja sensorial de élite apretó los puños. Imposible, los shinobi de niebla que los rodeaban intercambiaron miradas inquietas, con la sorpresa visible en sus ojos. Su Mizukage, portador del inmenso poder del dragón de las tres colas, fue completamente contenido por el enemigo. ¿Cómo fue esto posible? Apoyen a Mizukage-sama. Gritó Ao con voz apremiante. Una horda de shinobi de la niebla avanzó con sus armas desenvainadas y su intención asesina tangible. Ja. ¿Crees que puedes interferir? Una voz áspera resonó cuando una figura se interpuso en su camino. Danzo y sus dos ejecutores más confiables se plantaron firmemente frente a los shinobi que avanzaban. Ustedes, idiotas de la niebla, me están subestimando. El singular ojo de Danzo brilló con una fría amenaza. Con él estaban dos guerreros curtidos en la batalla, ambos de élite por derecho propio. El shinobi de la niebla dudó, pero solo por un momento. Maldita sea, Danzo. Ao apretó los dientes al estallar el choque. El trío de Danzo se enfrentó a los shinobi de la niebla en un combate brutal. Las espadas chocaron, los jutsus colisionaron y el campo de batalla se sumió en el caos. A pesar de su número, las fuerzas de la niebla lucharon por abrirse paso. Los hombres de Danzo lucharon como demonios, aniquilando a sus enemigos antes de que pudieran siquiera alcanzar a Yagura. El corazón de Ao latía con fuerza. Kurama ya había aniquilado a uno de sus guerreros más fuertes, sin despeinarse. La conmoción por aquella pérdida aún persistía. Raiga, ahora te toca a ti. Gritó Ao. Una figura dio un paso adelante y los relámpagos crepitaron a su alrededor. TCH. No hay necesidad de preocuparse tanto, se burló Raiga, blandiendo las espadas gemelas de Kiba. Corte tormenta. Una columna de relámpagos descendió del cielo y golpeó a Kurama con un estruendo ensordecedor. El campo de batalla se iluminó momentáneamente con el destello cegador del elemento relámpago de Raiga. El aire ardía con energía pura. Cuando la luz se desvaneció, un cráter profundo y humeante yacía en el lugar donde una vez estuvo Kurama. Se hizo el silencio. Entonces, un lento aplauso resonó desde el interior del pozo. Kurama emergió, su cuerpo crujiendo con electricidad residual. Estiró los brazos, bostezando. Ah, ese sí que es un buen masaje. ¿Tienes más? Los ojos de Raiga se abrieron con absoluta incredulidad. El ataque más fuerte de los 7 espadachines ninja, uno que podría reducir incluso a un Chunin de élite a cenizas, no había hecho nada. ¿Tú, qué demonios eres? Los shinobi de la niebla que los rodeaban se quedaron paralizados. La realidad de la situación se apoderó de ellos como una pesadilla insidiosa. Conocían el aterrador poder de los 7 espadachines ninja. Cada miembro tenía el nivel de un Chunin de élite, algunos incluso rozando el nivel Kage. Sin embargo, este monstruo ignoró su ataque más fuerte como si nada. Este nivel de poder, era simplemente inhumano. Las manos de Raiga temblaron. Este bastardo es un demonio, mientras tanto, Yagura luchó contra sus ataduras, pero fue inútil. Dentro de él resonó una voz profunda y gutural. Esta presencia, podría ser. Isobu de 3 colas se agitó dentro del alma de su Jinchuriki. No me digas que ya me olvidaste, Isobu, se burló Kurama. Isobu soltó un gruñido bajo. Kurama, así que de verdad eres tú. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par.
Eso significa que este hombre es un Jinchuriki de 9 colas. Solo un Jinchuriki perfecto podría poseer un poder tan abrumador. Pero no, esto era algo completamente distinto. Kurama no era solo un Jinchuriki. Él era el 9 colas. Debe ser difícil estar encerrado en un ninja débil, ¿verdad? Se burló Kurama. Es muy molesto que crean que pueden controlar nuestro poder. Acompáñame, Isobu. Deja atrás este miserable caparazón. Los demás esperan. Shukaku, Matatabi, incluso Giki. Es hora de que nuestra especie se levante. Isobu dudó. Luego hizo su elección. Es mejor que pudrirse dentro de este tonto. Kurama rió entre dientes con sarcasmo. Sabía que dirías eso. Una mano monstruosa de chakra puro se extendió desde el cuerpo de Kurama, llegando profundamente a Yagura. El Mizukage jadeó y el dolor sacudió su cuerpo mientras comenzaba la extracción forzada. No permitiré esto, pero sus protestas fueron inútiles. El tres colas obedeció al tirón de Kurama, liberándose voluntariamente de su anfitrión. Yagura se convulsionó violentamente y comenzó a salir sangre de su boca. El corazón de Ao se hundió. Él podía sentirlo. El inmenso chakra del dragón de tres colas estaba abandonando el cuerpo de Mizukage-sama. Todos, deténganlo. Los shinobi de la niebla se lanzaron hacia adelante, rompiendo las defensas de Danzo en pura desesperación. Kurama simplemente sonrió con suficiencia. ¿Qué ganas tienes de morir? Tsunami de arena. Una ola de arena dorada irrumpió, engullendo por completo a los shinobi que avanzaban. Sus gritos quedaron ahogados bajo la asfixiante avalancha. La presión se intensificó. La sangre brotaba de las grietas de la arena. La cara de Ao se puso pálida. Mientras tanto, Yagura respiraba con dificultad. Su visión se nubló al ver cómo los últimos restos del tres colas eran despojados. El cuerpo del Mizukage se derrumbó. Sin vida. Un silencio denso y sofocante cubrió el campo de batalla. Señor Mizukage. Los gritos de los shinobi de la niebla resonaron en el aire, pero su líder había desaparecido. Kurama pisó el cadáver de Yagura, sus ojos carmesí brillaban. Se volvió hacia su nuevo hermano de armas. Bienvenido de nuevo, Isobu. Pongámonos a trabajar. La guerra apenas había comenzado. Capítulo 156. El tres colas del interior de Yagura fue extraído a la fuerza por Kurama. Sin una bestia con cola, el destino de un Jinchuriki ya estaba sellado. Muerte. El cuerpo sin vida de Yagura se desplomó en el campo de batalla, sus ojos, que alguna vez brillaron, ahora estaban apagados y vacíos. Señor Mizukage. Los shinobi restantes de Mist gritaron desesperados. Su líder, su pilar de fortaleza, había desaparecido. Si incluso Yagura, el cuarto Mizukage, cayera, ¿qué esperanza tendrían? Kurama se sacudió las manos, sin mostrar compasión ni remordimiento. Su expresión permaneció fría y distante. Así es como funciona el mundo. Sus pupilas carmesí, en forma de rendija, escanearon el campo de batalla y se fijaron en los shinobi supervivientes de la niebla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nadie se atrevió a sostenerle la mirada. Aquellos ojos monstruosos irradiaban una aura abrumadora de sed de sangre. Su enemigo era más que poderoso. No podemos rendirnos. Una voz rompió la tensión. Ao, la última esperanza de las fuerzas de Kirigakure, apretó los puños. Debemos luchar hasta el final. Sus palabras sonaron huecas. Raiga, uno de los 7 espadachines ninja, fue el primero en actuar, negándose a quedarse de brazos cruzados. Canalizó su elemento relámpago hacia sus espadas gemelas y avanzó con ímpetu. Liberación del rayo. Falsa oscuridad. Una red de relámpagos de color blanco azulado atravesó el campo de batalla, apuntando directamente hacia Kurama. El aire chisporroteaba. El hedor a ozono llenaba la zona. Por un momento, silencio. Luego, el ataque se dispersó tras el impacto. Ni un solo rasguño en Kurama. Los ojos de Raiga se abrieron de par en par, horrorizados. Imposible. ¿Cuántos shinobi habían caído bajo su rayo? ¿A cuántos había matado sin esfuerzo? Sin embargo, este hombre permaneció frente a él, impasible. Kurama sonrió con suficiencia. Modo chakra liberación relámpago. Flexionó los dedos, y todo su cuerpo chispeó de electricidad. El poder que había arrebatado al tercer Raikage ahora era suyo. Tu ataque es inútil, muchacho. Raiga apretó los dientes. Bastardo. ¿Te atreves a burlarte de mí? Su orgullo como uno de los 7 espadachines ninja ardía en su interior. Se negaba a ser humillado. Ignorando las desesperadas advertencias de Ao, cargó una vez más, con sus espadas gemelas crepitando con energía.
Los ojos de Kurama parpadearon. El tomoe del Sharingan giró. Y luego, ellos cambiaron de lugar. Desde los 3 tomoe hasta un patrón intrincado y anillado. Manjeki Sharingan, Kamui. Un vórtice de espacio en espiral se formó alrededor de Raiga. ¿Qué demonios es esto? Su cuerpo estaba siendo arrastrado, no, destrozado. Como un agujero negro que se traga a su presa. ¡No! Esto no puede, el sonido de la carne desgarrándose. El campo de batalla estaba en silencio. Entonces, una salpicadura húmeda. La sangre pintó la tierra. Raiga se había ido. No quedaba ni un cadáver. Maldito seas. La voz de Ao temblaba de furia. Su camarada, uno de los guerreros más temibles de Kirigakure, había sido borrado en cuestión de momentos. Los shinobi restantes de la niebla se quedaron paralizados. Primero Yagura, ahora Raiga. 2 de sus guerreros más poderosos habían caído en rápida sucesión. Cundió el pánico. Su fe, su resolución, se derrumbaron. Incluso Ao, normalmente la voz de la razón, sintió que su cuerpo se enfriaba. Danzo, observando desde una distancia segura, apenas pudo contener su sonrisa. Ir en contra del señor Kurama no es más que un suicidio. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres. Lo que una vez fue un orgulloso ejército shinobi de la niebla se había reducido a solo unas docenas. Los sobrevivientes temblaban de miedo. Algunos apenas se aferraban a sus armas. Otros habían perdido por completo las ganas de luchar. «Retírate», gritó alguien. ¿Pero era la huida siquiera una opción? Kurama no tenía intención de dejar sobrevivientes. 3 enormes brazos de chakra se dispararon hacia adelante, agarrando a Danzo y a 2 de sus miembros raíz. Al ascender, un par de alas brillantes de color azul violáceo se extendieron desde su espalda. Un chakra rojo oscuro las cubría, pulsando con una energía sobrenatural. Este era el poder del chakra del meteorito, el legado de Oshigakure. Kurama flotaba sobre el campo de batalla, mirando a los shinobi que estaban debajo. Como un dios mirando a los insectos. El corazón de Ao latía con fuerza en su pecho. Esto no era solo poder. Era algo más allá de lo humano. La última vez, Ao, sobreviviste a mi ataque por pura suerte. La voz de Kurama rezumaba diversión. Veamos si puedes hacerlo de nuevo. La sangre de Ao se heló. Ese momento, ese sentimiento opresivo, me resultaba demasiado familiar. Un recuerdo enterrado profundamente en él resurgió. La última vez se enfrentó a la destrucción a manos de una fuerza monstruosa. Todos, corran. Rugió. Pero no tenía sentido. Kurama levantó una mano. Una esfera negra de energía arremolinada se formó sobre su palma. Una bomba de bestia con cola. Más grande que cualquier cosa que habían visto antes. Tan grande que bloqueaba el cielo. Los shinobi de la niebla que están abajo ni siquiera podían ver dónde terminaba. Algunos cayeron de rodillas, aceptando su destino. Otros intentaron huir, aunque sabían que era inútil. No había escapatoria. Kurama lanzó la bomba. Cayó como un meteorito. En el momento en que tocó el suelo, auge. Una explosión ensordecedora sacudió el campo de batalla. Una onda de choque se extendió hacia afuera, arrasando todo a su paso. Las montañas se derrumbaron. Los bosques fueron borrados. Una enorme nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia. El campo de batalla ya no está. Los shinobi de la niebla se fueron. No quedó ningún sobreviviente. Un cráter, enorme e imborrable, marcó la tierra. Danzo y sus 2 miembros de la raíz lo miraron con asombro. Sus cuerpos temblaban. Habían presenciado un poder más allá de la comprensión. El señor Kurama, es verdaderamente un dios entre los hombres, murmuró Danzo. Tragó saliva con dificultad, mientras gotas de sudor se formaban en su rostro arrugado. Si hubieran estado en el suelo, también habrían perecido. Kurama se giró hacia ellos y una sonrisa se formó en sus labios. Danzo, lo hiciste bien esta vez. Espero lo mismo en el futuro. El rostro de Danzo se iluminó con una alegría retorcida. Servirle es un honor, señor Kurama. Con un gesto de la mano, Kurama los despidió. Danzo y sus hombres desaparecieron en el bosque, ansiosos por difundir la noticia del triunfo de su líder. Kurama, satisfecho, volvió su mirada hacia el oeste. Ahora bien, es hora de reunirme con mis estudiantes. Obito, Rin, Kakashi, sus caminos volverían a cruzarse pronto. A lo lejos, en las ruinas del puesto avanzado temporal de Kirigakure, un hombre anciano estaba sentado y congelado. Genji, uno de los ancianos de la aldea, apretó sus puños temblorosos. Había oído la explosión.
Sentí que la tierra temblaba. La dirección, señor Mizukage, se volvió hacia sus ayudantes con voz débil. Envíen un equipo de exploración, inmediatamente. Una sensación de temor y aprensión se apoderó de su corazón. En el fondo, él ya lo sabía. No quedaría nada por encontrar. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 157. Yagura, no habrá sorpresas durante este viaje, ¿verdad? El maestro Genji frunció el ceño levemente. Sus ojos profundos eran ilegibles bajo su frente fruncida. Genji-sama, Mizukage-sama debe estar bien, una voz clara y segura resonó en sus oídos. La que hablaba era una llamativa joven vestida con un kimono azul de corte alto y con su largo cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros. Nadie menos que Terumi Mei. En ese momento, Terumi Mei apenas tenía 13 años y se encontraba en la cúspide de la juventud. Sin embargo, a pesar de su edad, ya había demostrado su valía, alcanzando el rango de Chunin especial en Kirigakure. El maestro Genji exhaló profundamente. Espero que Yagura esté bien. Pero en el fondo, se sentía intranquilo. Esta no era una misión cualquiera. Involucraba a una de las figuras más siniestras del país del fuego, Danzo Shimura. Ese viejo halcón de guerra era una reliquia de una era pasada, un hombre que se movía en las sombras, moviendo hilos que podían decidir el destino de las naciones. La enorme bomba bestia con cola de Kurama había dejado todo el campo de batalla en ruinas. Indicó a Danzo y a sus hombres que regresaran a la aldea. Luego, se reunió con sus estudiantes. Kakashi Atake, Obito Uchiha y Rin Nohara. Kurama Sensei. Kakashi y Rin estaban visiblemente emocionados de ver a su maestro. Solo Obito frunció el ceño, con los brazos cruzados y los labios fruncidos por la irritación. ¿Por qué? ¿Ya se han encargado de todos esos shinobi de la niebla? Kurama asintió levemente. Por supuesto. ¿Crees que un puñado de shinobi de Kiri podrían interponerse en mi camino? Obito hinchó el pecho. Ja. Un día, incluso te superaré, sensei. Kurama solo sonrió con sorna, sin pronunciar palabra alguna de elogio. En cambio, su mirada se posó en Rin, cuya admiración no se apartó de él. Obito apretó los puños. Rin. ¿Por qué no puedes mirarme así? Sensei, ¿eras tú el que acaba de explotar? Preguntó Kakashi, dominado por la curiosidad. Kurama asintió con indiferencia. Sí. Ya está hecho. Incluso Kakashi, normalmente sereno, sintió un escalofrío. La ensordecedora onda expansiva había sacudido toda la región. La tierra misma había temblado bajo sus pies. ¡Qué poder tan aterrador! Kakashi suspiró bajo su máscara. Era la clase de fuerza que uno solo podría soñar con alcanzar. Sin embargo, Obito se mantuvo desafiante, aún creyendo que algún día podría superar a este maestro monstruoso. Sensei, ¿qué pasó ahí atrás? Preguntó finalmente Kakashi. La respuesta de Kurama fue indiferente. Nada grave. Solo maté al Mizukage y a un escuadrón de shinobi de la niebla. ¿Acabas de matar al Mizukage? ¿Así sin más? ¿Como si nada? Era Yagura Karatachi, un Jinchuriki Mizukage. Y, aún así, su maestro hablaba como si simplemente hubiera eliminado a un ninja rebelde sin nombre. Kakashi, Rin y Obito se quedaron sin palabras. Esta misión no era de rango A, sino de rango S. Con razón Kurama los había despedido. Si se hubieran quedado, solo habrían sido un estorbo. Kurama Sensei es increíble. Rin sonrió radiante, con los ojos brillantes. ¿Quién no admiraría a un hombre poderoso y seguro de sí mismo? Con el cuarto Mizukage muerto, Kirigakure pronto caería en el caos. Vámonos. No hay razón para demorarnos. Regresamos a la aldea, ordenó Kurama. Habían logrado su objetivo. El Tres Colas estaba ahora en posesión de Kurama. Para entonces, controlaba a 5 de las 9 bestias con cola. Shukaku, Matatabi, Isobu, Iki y, por supuesto, al propio Kurama. El resto no tardaría en llegar. Konohagakure, Tierra de Fuego. Kurama le entregó el pergamino de la misión. Tsunade apenas lo miró antes de tirarlo a un lado. Sí, murmuró. Como si necesitara comprobarlo. De todas formas, nunca fallas en las misiones. Si Kurama hubiera fallado, la misión habría sido imposible desde el principio. Las formalidades eran inútiles tratándose de él. Kakashi, Obito y Rin intercambiaron miradas. Solo su sensei podía librarse de ese trato. Ningún otro Chunin de élite, por muy hábil que fuera, recibía tanta confianza. Ni siquiera la legendaria habanero rojas sangrienta, Kusina Uzumaki.
La tierra del viento, una figura solitaria caminaba por el vasto desierto, con el viento y la arena azotándole el rostro. No se inmutó. Los rasgos del chico eran demasiado perfectos, como esculpidos por la naturaleza misma. Su cabello rojo ondeaba tras él, su mirada fría y calculadora fija en el horizonte. Este era Sasori de la Arena Roja, un ninja rebelde de rango S de Tsunagakure. 2 años atrás, a los 15 años, asesinó sigilosamente al tercer Kazekage. El supuesto Kazekage más fuerte no era más que una marioneta más para añadir a la colección de Sasori. Tsunagakure se había convertido en una aldea estancada y patética. Débil. Sumisa. Siempre sometida a los caprichos de las demás grandes naciones. Sasori le había sugerido al tercer Kazekage que desafiaran al país del fuego y provocaran otra guerra, la cuarta gran guerra ninja. Habría obligado a las demás aldeas a actuar, desencadenando una reacción en cadena. El mundo se transformaría en sangre. Pero el Kazekage había sido un cobarde. Se había negado. Y así, Sasori acabó con él. Ahora, no había razón para que se quedara en Tsunagakure. No sentía lealtad hacia esa aldea débil y temerosa. Él quería venganza. En el pasado, los padres de Sasori fueron asesinados por el Colmillo Blanco de Konoha, Ataque Sakumo, durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Durante años, Sasori había estado sin rumbo, obsesionado únicamente con su arte. Pero ahora, el asesino de su padre aún respiraba. Ataque Sakumo estaba vivo. Y Sasori lo vería muerto. Ya se había convertido en una marioneta. Era inmortal. No necesitaba sustento ni sentía fatiga. Su único objetivo era la venganza. Anhelaba convertir a Colmillo Blanco en una de sus mejores obras. Una marioneta inmortal, igual que el tercer Kazekage. La idea le emocionó. Su sugerencia anterior al Kazekage había sido un mero pretexto. Él había querido la guerra no por el bien de Tsunagakure, sino por su propia venganza. La tierra del fuego, Konohagakure, allá voy. Su mirada penetrante se dirigió al horizonte lejano. Nada lo detendría ahora. Mientras tanto, en Tsunagakure, reinaba el caos. Como el tercer Kazekage había desaparecido, Rasa asumió el papel de Kazekage interino, solo para luego asumir el cargo oficialmente. Lo primero que hizo fue buscar a su predecesor. Lo segundo, concertar su matrimonio con Karura. Como Kazekage, tenía autoridad absoluta. Su unión era algo que la aldea anhelaba desde hacía tiempo, una oportunidad para fortalecer su linaje. Pero entonces, señor Kazekage, terribles noticias. Un shinobi tembloroso entró en la oficina, apenas capaz de articular palabra. La expresión de Rasa se ensombreció. ¿Qué pasa? El ninja dudó antes de soltar. Lady Karura ha desaparecido. El rostro de Rasa se retorció de rabia antes de transformarse en una sonrisa escalofriante. Karura, no puedes escapar de mí. Capítulo 158. Karura, no puedes escapar de mi control. Rasa sonrió fríamente. En su mente, Karura ya le pertenecía. ¿A dónde podría escaparse? En lo profundo del desierto, Karura caminaba sola. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. Rasa era despreciable. No solo usó su título de Kazekage como un arma, sino que también la amenazó con el bienestar de toda la aldea. ¿De verdad creía que ella, Karura, era alguien que se rendiría tan fácilmente? Por supuesto que no. Ahora entendía un poco mejor a Sasori. No tenía sentido quedarse en semejante pueblo. Nadie la comprendía de verdad. Todos ellos eran simplemente personas que seguían órdenes y nunca cuestionaban nada. ¿Pero a dónde podría ir? Su cuerpo se movió instintivamente, sus ojos fijos en una dirección lejana. Ella ya sabía la respuesta. La Tierra del Fuego. Konoha. Señora Karura, por favor deténgase. Aparecieron figuras más adelante, bloqueándole el paso. Perseguidores shinobi de la arena. 5 de ellos. Karura reconoció a cada uno. Todos eran Jonin de élite de Tsunagakure. Señora Karura, regrese con nosotros. Sí, el Kazekage está profundamente preocupado por tu seguridad. ¿Volver? Imposible. Se burló Karura. Rasa se ha pasado de la raya. Es un hombre al que detesto. Los 5 shinobi intercambiaron miradas. Señora Karura, ¿cómo puede decir eso? Él es nuestro Kazekage. Corrección. Él es tu Kazekage, no el mío. Ah, ¿sí? Entonces no nos culpes. La intención asesina llenó el aire. Las órdenes del cuarto Kazekage eran traer a Karura de vuelta con vida. Pero si ella se resistía, la quebrarían. Liberación de viento. Vendaval cortante. Liberación de la tierra. Fisura sísmica. Los shinobi de arena atacaron primero.
Un kunai cargado con etiquetas explosivas voló hacia Karura. HMPH. Ella ni siquiera se movió. Su expresión se oscureció ligeramente. La arena se levantó formando una barrera impenetrable. Cada kunai, cada etiqueta explosiva, cada ataque, neutralizado instantáneamente. Aún no había terminado. Este era su dominio. El desierto mismo respondió a su voluntad. El suelo bajo los pies de sus enemigos se convirtió en arenas movedizas. Sol de arenas movedizas. Lucharon, pero fue inútil. El desierto se los tragaba enteros. Prisión de arena atada. Una masa de arena se apretó alrededor de sus cuerpos. Con solo apretarlos una vez, podía convertirlos en pulpa. Señora Karura. Por favor, perdónanos. ¿Sí? Todo esto fue una orden del Kazekage-sama. Solo estábamos siguiendo órdenes. No estaban mintiendo. Karura dudó. Conocía a estos shinobi. No eran sus verdaderos enemigos. Eran solo peones. Ella se acercó más. Dile esto a Rasa. Trátame como a un ninja rebelde si es necesario. Pero si vuelves a perseguirme, no tendré piedad. Con esto, se dio la vuelta y se fue. Los 5 shinobi intercambiaron miradas. Ella está dentro del alcance. Hazlo. Una espesa niebla púrpura explotó desde uno de ellos. Los ojos de Karura se abrieron de par en par. Gas venenoso. Ella se retiró inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Ella había inhalado un poco. Bastardos. Los perdoné, y así es como me lo pagan. El honor no tiene cabida en las batallas shinobi. 3 de ellos se habían envenenado de antemano, usando sus propios cuerpos como armas para asegurarse de que Karura quedara expuesto. Los 2 restantes habían tomado el antídoto con antelación. Rasa había predicho su bondad. Y la había usado en su contra. Karura apretó los puños. Incluso envenenada, se negó a bajar. Las arenas movedizas se espesaron. Los 2 shinobi restantes entraron en pánico. ¡No! Es imposible. Deberías estar, ¿quieres saber por qué? Su voz era helada. Pregúntale al Shinigami. Espere. Señora Karura, por favor, ella les dio una oportunidad. No habría un segundo. Entierro en la arena. Sus gritos se ahogaron en las arenas movedizas. La sangre se filtró a través de los granos antes de que el desierto la tragara entera. Jajaja, jajaja, la respiración de Karura era pesada. Su conciencia se estaba desvaneciendo. No, tengo que irme. Rasa enviará otro equipo pronto. Apretando los dientes, siguió adelante. Solo quedaba un lugar para ella. Konoha. Mientras tanto, en Sunagakure, la oficina de Kazekage. Rasa estaba sentado en su escritorio, con su confianza inquebrantable. Hasta ahora. Kazekage-sama, noticias del desierto. Hablar. Los 5 shinobi están muertos. Sus cuerpos fueron encontrados en la arena. Karura no fue localizado. Las manos de Rasa se apretaron en puños. ¿Hacia dónde se dirigía? Nuestros exploradores informan que se dirige hacia Konoha. Basura inútil. La expresión de Rasa se retorció de rabia. El gas venenoso debería haberla incapacitado. Aún así logró escapar. TCH. Subestimé a esa mujer. Pero no importaba. El veneno estaba dentro de ella. No llegaría lejos. Envía otro equipo. No dejes que llegue a Konoha. Sí, Kazekage-sama. Rasa se reclinó hacia atrás, con los puños apretados. Karura, no puedes escapar de mí. Cuando ella regresara, él se aseguraría de que ella se arrepintiera de haberlo desafiado. Ni siquiera tendría derecho a pedir clemencia. En Konoha, lejos de los asuntos de Sunagakure, otro asunto se estaba desarrollando. Kurama acababa de solicitar la ayuda de Tsunade para rastrear al 4 colas. La bestia fue sellada dentro de un shinobi rebelde de Iwagakure, Resi. Había abandonado su aldea hacía mucho tiempo y vagaba solo por las tierras. Encontrarlo no sería fácil. Mientras tanto, en el país del rayo, el tercer Raikage tenía sus propios planes. Cloud había perdido todas sus bestias con cola. Si él pudiera hacer las cosas a su manera, ninguna otra nación mantendría las suyas tampoco. ¿Balance? ¡Qué broma! El concepto de equilibrio de la bestia con cola era una mentira, ideada por el primer Hokage, Hashirama Senju, cuando dividió los Bige entre las aldeas. Y Konoha se había quedado con el más fuerte, Kurama, el de 9 colas. ¿Cómo fue eso justo? En aquel entonces, los otros Kage no tuvieron más remedio que aceptar. No por la supuesta generosidad de Hashirama. Pero debido a su abrumadora fuerza. Nadie se atrevió a decir no. La era de los dioses había terminado.
Ahora, el mundo pertenecía a quienes se atrevían a apoderarse de él. Y la guerra se avecinaba. Capítulo 159. Durante la primera cumbre de los 5 Kages, los otros 4 Kages no se conmovieron precisamente por la humildad y sinceridad del primero Kage, Senju Hashirama. Para nada. Lo que realmente los influyó fue la innegable fuerza del llamado dios Shinobi. En aquel entonces, Konoha poseía varias bestias con cola. Además, albergaba a Uchiha Madara, un hombre temido en todo el mundo por su crueldad y poder. Los otros Kage sospechaban que la bondad de Hashirama era solo una fachada, ocultando una gran ambición por dominar el mundo ninja. Pero no podían permitirse cuestionarlo abiertamente, porque si lo hacían, sería su perdición. Incluso si los 4 Kage unieran fuerzas, ninguno tendría ninguna posibilidad contra el dios Shinobi. Hashirama no era un hombre que buscara la conquista. Deseaba sinceramente la paz, y para mantenerla, estableció el sistema de una nación por una aldea. Las demás naciones siguieron su ejemplo, no porque compartieran sus ideales, sino porque temían su abrumadora fuerza. Pasó el tiempo, y ahora, en la era actual, la aldea de las nubes ya no tenía bestias con cola. El tercer Raikage despreciaba la idea de que otra aldea tuviera tanto poder sobre las demás. El cola única de Tsunagakure había desaparecido. Kurama, una fuerza rebelde del mundo ninja, le había informado de ello. No hace mucho, el 3 colas de Kirigakure también desapareció. Al enterarse de la noticia, el tercer Raikage no pudo evitar sonreír con sorna. Bien, como se esperaba de Kurama, el hombre que se enfrentó él solo a 20.000 shinobi de Iwagakure. Si ninguna aldea tuviera bestias con cola, el mundo estaría en equilibrio. Y si alguien las estuviera reuniendo, Cloud ayudaría a detenerlas, no por buena voluntad, sino por instinto de supervivencia. Konoha, país del fuego. Kurama y Kushina pasearon por las calles del pueblo. Maestro Kurama, la hermana Tsunade está haciendo un buen trabajo como Hokage, ¿no cree? Al menos mejor de lo que yo lo habría hecho. Sí. Kurama rió entre dientes mientras alborotaba el vibrante cabello rojo de Kushina. Ella nunca fue apta para el puesto de Hokage. Solo lo ocupó por un corto tiempo para ver qué se sentía. Sin embargo, en cuanto se vio envuelta en papeleo, su entusiasmo se desvaneció al instante. La infame habanero al rojo vivo de Konoha no estaba hecha para las aburridas responsabilidades del liderazgo. Así pues, Tsunade tomó el mando, con el apoyo de su alumna, Uchiha Mikoto. Ambas trabajaron en perfecta armonía, equilibrando la administración de la aldea con su fuerza e influencia combinadas. Mientras el sol poniente bañaba Konoha con un resplandor dorado, un shinobi repentinamente corrió hacia ellos. Kushina-sama, tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ves tan nervioso? Había una mujer en la puerta del pueblo que exigía verte. Pero antes de que pudiera decir más, se desplomó. Kushina parpadeó e inclinó la cabeza. ¿Una mujer? ¿Buscándome? No se consideraba el tipo de persona que atrajera visitantes tan inesperados. La curiosidad la despertó, y ella y Kurama se dirigieron a la entrada del pueblo. En la puerta, encontraron a una mujer cubierta de polvo, con su largo cabello plateado despeinado y la ropa desgarrada tras un arduo viaje. Apenas estaba consciente y respiraba con dificultad. Los ojos de Kurama se abrieron ligeramente. La reconoció al instante. Karura. Años atrás, durante la Tercera Guerra Ninja, luchó contra esta misma mujer mientras controlaba el cuerpo de Kushina. En aquel entonces, Karura tenía el pelo corto y una complexión delgada. Ahora, había madurado hasta convertirse en una belleza impactante, aunque su estado actual era todo menos elegante. Kushina la rodeó, examinándola como un detective inspeccionando la escena de un crimen. Levantó un mechón de pelo de la mujer y lo olió, como si eso le dijera algo. No. No la reconozco. Kurama casi se rió a carcajadas. ¿De verdad Kushina estaba ciega de cara? Claro, Karura había cambiado mucho, pero ¿cómo podía no recordar a alguien con quien había luchado? Claro, Kushina no era de las que se obsesionan con batallas pasadas. De todas formas, algo no cuadraba. Karura no había venido de visita. Había estado huyendo de algo, o de alguien. Kushina cruzó los brazos sobre el pecho. Probablemente la estén cazando. Kurama asintió. Y lo más importante, se está muriendo. Podrás observarla más tarde, si sigue viva. Ah. Bien. Llevémosla a casa. Una vez de regreso en su residencia, Kushina colocó a Karura en la cama y la estudió cuidadosamente. ¿Estás seguro de que la conocemos? Le preguntó a Kurama. Él sonrió débilmente. Ni idea. Pero como vino a buscarte, deberíamos salvarla primero.
Las respuestas vendrán después. Kusina asintió. Se preparó para usar ninjutsu médico, pero Kurama la detuvo. No hace falta. Toma demasiado tiempo. Yo me encargo. Sus ojos escarlata giraron hacia la forma familiar del Sharingan, para luego cambiar aún más hacia el intrincado diseño del Manjeki Sharingan. Técnica de inversión divina, un anillo negro parpadeó en sus pupilas cuando activó la habilidad. Karura jadeó, su cuerpo se convulsionó levemente. Las heridas se desvanecieron, su respiración se estabilizó, pero aún parecía agotada. Kurama frunció el ceño. Maldita sea, ya la envenenaron hace 3 días. Parecía que, lo que fuera que le había sucedido, había sido implacable. Impulsó la habilidad aún más, retrocediendo su condición 10 días. Finalmente, el color regresó al rostro de Karura. Su respiración se normalizó. La tensión en sus músculos se relajó. Kurama exhaló. Parece que, pase lo que pase, lleva huyendo al menos 10 días. Desde el país del viento hasta Konoha, un shinobi podía recorrer la distancia en 5 días si se esforzaba. Pero Karura tardó el doble, lo que significaba que había estado huyendo, luchando por su vida. ¿Qué diablos pasó en su Nagakure? Los párpados de Karura se agitaron. Lentamente, abrió los ojos, adaptándose a la tenue luz de la habitación. Lo primero que vio fue un destello rojo. Una voz familiar pero lejana. «Estoy muerta», murmuró. ¿Es esto el cielo? Habanero rojo sangre, eres tú. Kusina frunció el ceño. ¿El cielo? ¿Qué cielo? Esta es mi casa, idiota. Ella golpeó la frente de Karura, haciendo que la mujer se estremeciera. «Ay, me duele», el dolor significaba que estaba viva. Karura respiró hondo y su visión se aclaró. Y entonces, se dio cuenta. Ella lo había logrado. Finalmente había llegado a Konoha. La emoción se apoderó de su pecho y, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, envolviendo a Kusina en un fuerte abrazo. Kusina gritó, sorprendida. «Oye, oye. ¿Qué demonios estás haciendo? No serás un pervertido desesperado, ¿verdad?» Karura parpadeó y luego se sonrojó furiosamente. Lo siento. Es que, por fin te encontré. Kusina gimió, liberándose. Bueno, sea lo que sea por lo que hayas pasado, será mejor que empieces a explicarlo. Porque tengo el presentimiento de que las cosas se están poniendo feas. Capítulo 160. Karura inmediatamente se despertó por completo y soltó su mano. No había ninguna duda. Frente a ella se encontraba el infame habanero al rojo vivo, Uzumaki Kusina. Incluso después de años de separación, Karura la reconoció al instante. Eso significaba solo una cosa. Ella estaba en la aldea oculta de la hoja. Los perseguidores de San Shinobi no podrían alcanzarlo ahora. Ella estaba a salvo. Respiró hondo para tranquilizarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo sorprendente. Ella no sentía ningún cansancio. Su cuerpo, que estaba al borde del colapso por la fatiga de la batalla y el envenenamiento, estaba completamente curado. No solo eso, el veneno de su sistema había desaparecido. Fue como si nunca la hubieran envenenado. Karura miró a Kusina, con los ojos todavía abiertos por la incredulidad. «Habanero al rojo vivo, ¿me salvaste?» «No», dijo Kusina con una sonrisa, señalando con el pulgar hacia atrás. Era él. Karura parpadeó. Solo entonces se dio cuenta del hombre que estaba al lado de Kusina. Alto, imponente, su presencia exudaba algo antinatural, algo primario. Sus ojos carmesí, entrecerrados como los de un depredador, impedían sostener su mirada por mucho tiempo. El aura de poder puro que emanaba de él era sofocante. Karura se tensó. Había visto a muchos hombres peligrosos en su vida. Asesinos kazekage, criminales de guerra, ninjas renegados, pero este hombre se sintió diferente. Se sintió inhumano. «¿Oms?» Antes de que pudiera preguntar, Kusina la interrumpió, cruzándose de brazos y sonriendo. «Oye, señorita, ¿nos conocemos? ¿Por qué viniste hasta Konoha buscándome?» Karura la miró fijamente. ¿Kusina realmente no la recordaba? ¿O estaba fingiendo? Ella se burló, cruzándose de brazos. ¿En serio no me reconoces? Soy yo, Karura. ¿A quién le importa? Resopló Kusina. Si no te presentas como es debido, haré que este tipo te eche de Konoha. Y no pienses ni por un segundo que por ser una mujer bonita no te voy a pegar. Karura se estremeció. ¿Mujer bonita? Ella no estaba segura de si sentirse halagada o molesta. Karura de la arena oculta, dijo finalmente, con el rostro endurecido. El joven que luchó durante la Segunda Guerra Shinobi. Kusina parpadeó mientras los engranajes giraban en su cabeza.
Un momento después, sus ojos se abrieron. Oh. ¿La marimacha de antes? Karura apretó los puños. ¿Marimacho? ¿En serio? Kusina sonrió. Ja. Ni hablar. Eras tan flacucha y tosca en aquel entonces. Mírate ahora. ¿De verdad te convertiste en mujer? Karura frunció el ceño. ¿Estás diciendo que no lo era antes? Bueno, dijo Kusina, frotándose la barbilla, tenías el físico de una ramita y una boca más sucia que las novelas de Jiraiya Sensei. A mí no me gritabas dama. Karura se estremeció de nuevo. Había olvidado lo irritante que podía ser Kusina. Kurama rió entre dientes. Había estado observando su conversación con diversión. ¿Qué te trae por aquí? Ante esto, el rostro de Karura decayó. Su agarre en la manga se hizo más fuerte mientras exhalaba temblorosamente. Luego les contó todo. Acerca de Rasa, el hombre que se convertiría en el cuarto Kazekage, quien había intentado obligarla a casarse. Sobre cómo los ancianos de la aldea se habían vuelto contra ella, tratándola como un peón político para intercambiar. Sobre cómo en el momento en que Rasa tomó el poder, todos la abandonaron. Cómo no le quedaba nadie. Cuando terminó de hablar, estaba temblando de ira y de dolor. Kurama permaneció impasible. Pero Kusina. Las lágrimas corrieron por su rostro. Eso es. ¡Qué crueldad! ¿Quién demonios sigue obligando a la gente a casarse hoy en día? Ese cabrón. Karura tragó saliva para tranquilizarse. Entonces, se encontró con la mirada de Kusina, cuyos ojos ardían de determinación. Por eso vine aquí, dijo. Kusina, necesito tu ayuda. Déjame quedarme en Konoha. Puedo convertirme en una ninja de esta aldea. Haré lo que sea. Es solo que, no puedo volver a la arena. Kusina la miró fijamente con los labios fruncidos. ¿Algo, eh? Dijo lentamente. Karura asintió sin dudarlo. Lo que sea. Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Kusina. Entonces, ¿cómo son tus habilidades culinarias? Karura parpadeó. ¿Qué? Ya me oíste. Kusina sonrió con suficiencia, dándole un codazo a Kurama. Oye, maestro Kurama, ¿qué te parece? La expresión de Kurama era ilegible mientras miraba a Karura. ¿Estás segura, Kusina? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con ello? No, dijo Kurama riendo. Para nada. Siempre y cuando te haga feliz. Kusina se volvió hacia Karura, sonriendo. De acuerdo, este es el trato, dijo. Puedes quedarte en Konoha. Pero solo tengo una condición. Karura se enderezó, preparándose. Serás mi sirvienta personal y la de Kurama. Karura parpadeó. Luego parpadeó otra vez. ¿Eso es todo? Eso es todo. Karura esperaba algo mucho peor. Quizás condiciones de exilio. Quizás una misión peligrosa para demostrar su lealtad. Quizás incluso estar encerrada bajo custodia de Anbu. Pero esto no fue nada. Ella exhaló bruscamente. Bien. Acepto. Kusina sonrió. ¡Genial! Más tarde esa noche, después de acomodar a Karura, Kusina se sentó a la mesa del comedor, esperando ansiosamente. Karura, ¿ya terminaste? Se quejó. Casi, respondió Karura. Minutos después, salió con la comida. Los ojos de Kusina brillaron. En cuanto los platos tocaron la mesa, empezó a comer. Caramba, esto es increíble. Kurama también le dio un mordisco. Asintió con aprobación. No está mal. Karura se quedó allí parada, incómoda, observándolos comer. No estaba acostumbrada a esto. Entonces, sin previo aviso, Kusina la agarró por la muñeca y la tiró hacia un asiento. Oye, tú hiciste esto, así que come con nosotros. Karura dudó. Luego, lentamente, tomó sus palillos. Mientras comían, ella se encontró relajándose por primera vez en lo que parecían años. Por primera vez desde que dejó la arena, sintió algo extraño. Algo cálido. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Un sentimiento de pertenencia. Tal vez, solo tal vez, escapar a Konoha había sido la decisión correcta después de todo.